Esta es la imagen que muchos tienen de los grupos ecologistas. Pero hoy, en la lucha por conservar nuestro entorno, una nueva e inesperada voz se está alzando. If we're all to take responsibility for the future of our planet, then it falls to us to begin to take precautionary action now. Lord John Browne dirige BP, la mayor compañía petrolífera del mundo con unos ingresos anuales de más de 230.000 millones de dólares. En un sector que tantas veces ha sido acusado de provocar guerras, pobreza y contaminación, muchos alegan que BP ha ido por delante de sus competidores e incluso de muchos gobiernos en la reivindicación de una ley sobre el cambio climático. Creo que cada uno de nosotros lleva un defensor del medio ambiente en su interior. Este es un problema mundial, de modo que la solución debe tener ese mismo carácter. No hemos adoptado ya un planteamiento a escala mundial respecto al cambio climático por el temor inspirado por Estados Unidos, que no está dispuesto a hacer algo que pueda frenar el crecimiento económico. Lo bueno es que compañías como BP demuestran que ambas cosas pueden ser compatibles. Una de las primeras medidas que tomó John Browne fue rediseñar la organización de British Petroleum y convertirla en BP. Promocionó una campaña publicitaria en la que se preguntaba cómo mover el mundo más allá del petróleo. Pero mientras BP anunciaba sus nuevos enfoques ecologistas, los críticos afirmaban que lo que pretendía era lavar su imagen. John Browne y la gente como él se limitan a decir palabras bonitas, a repetirnos lo preocupados que están por el cambio climático. Pero sus decisiones en este sentido, como presidente de una gran compañía de gas y petróleo, dejan mucho que desear. A todos nos han inculcado desde la infancia el concepto de que las compañías petroleras son el demonio, en especial las más grandes. Lo que BP entiende mejor que ninguna otra compañía es que no hay que ser un santo para ser ecologista. Basta con no ser estúpido. ¿Acaso John Browne representa una esperanza para el ecologismo o simplemente ha sido un astuto estratega? El color del petróleo. Por todas partes se aprecian los síntomas del cambio climático. Fuertes tormentas, el deshielo de los glaciares, la propagación de enfermedades tropicales, la muerte de los arrecifes de coral. El tiempo parece haberse vuelto loco. La última década ha sido la más calurosa en miles de años. Muchos científicos e incluso muchos líderes políticos coinciden en considerar el calentamiento del planeta como el problema más grande al que hoy en día se enfrenta el mundo. A challenge so far reaching in its impact and irreversible in its destructive power that it alters radically human existence. La Tierra se calienta en parte porque la combustión de los residuos fósiles como el petróleo libera dióxido de carbono y otros gases a la atmósfera, atrapando con ello el calor. En Estados Unidos se consumen unos 11 litros de petróleo por persona y día. Cada hogar norteamericano posee una media de 2 coches y según se prevé durante las 2 próximas décadas el consumo mundial de petróleo se duplicará. Es evidente que la adición mundial al petróleo es un problema que nos atañe a todos. Más de 125 países han firmado el Protocolo de Kioto, un plan internacional para reducir las emisiones a la atmósfera. Sin embargo, el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo, Estados Unidos, no lo ha hecho. The Kyoto Protocol would have required the United States to make deep and immediate cuts in our economy to meet an arbitrary target. Marketplace USA. Every hour of the day and night, somewhere in this country of ours, people are buying and selling things in markets. El libre mercado y los precios a la baja siempre han sido defendidos por Estados Unidos. Recientemente, en este país donde la gasolina ha de ser barata casi por imperativo constitucional, un grupo llamado Coalición Global del Clima, GCC, divulgó la idea de que el Protocolo de Kioto podría arruinar la economía. It would force the U.S. to cut energy use by over 20%.
El GCC era un grupo de presión financiado por las compañías de los sectores del petróleo, el gas y la automoción. Alegaban que el Tratado de Kioto era antiamericano y antimercado y afectaría gravemente al estilo de vida norteamericano. Pero este grupo se encontró con un inesperado desafío. John Brown, un empresario del petróleo con formación en física y licenciado en empresariales, estaba dispuesto a considerar este asunto desde un punto de vista distinto al de sus colegas en el sector. Existía un motivo para actuar: limitar el aumento de la temperatura del planeta, hecho provocado por el hombre. Hubo quien dijo que aquello era imposible. Se trataba de asumir el riesgo. Today it is a privilege to welcome John Brown and to hear his ideas on a framework for addressing global climate change. En 1997, Brown acudió a la Universidad de Stanford para pronunciar un discurso que impresionó tanto a los líderes ecologistas como a los empresarios. Dean Spence, ladies and gentlemen, good afternoon. Cuando John Brown pronunció su discurso en la Universidad de Stanford, supuso un impacto para las personas comprometidas con el medio ambiente, en especial con el calentamiento de la Tierra. Now that brings me to my subject today, the global environment. Iba a ser el primer líder de una gran empresa petrolífera en relacionar el incremento de la temperatura con el uso de los productos de su propia empresa. There is a discernible human influence on the climate and a link between the concentration of carbon dioxide and the increase in temperature. El discurso de Brown sobre el medio ambiente marcó un punto de inflexión, un cambio. Una de las grandes compañías petroleras se mostraba dispuesta a asumir su responsabilidad y a decir: nosotros nos dedicamos a esto. Excavaciones y la combustión de residuos fósiles está provocando una inestabilidad que hará del planeta un lugar inhóspito. No era el discurso de un empresario del petróleo sin importancia. Era el tipo más amado en Wall Street, conocedor del futuro del petróleo, y estaba ahí, desmarcándose del resto del sector. Fue un avance inesperado. Creo que hubo un periodista que en aquel momento lo llamó la ruptura del monolito del combustible fósil. Las declaraciones de Brown abrieron una brecha en la firme postura que hasta entonces había mantenido el sector de los combustibles fósiles y acapararon los titulares de la prensa de todo el mundo. Meses después, otro gigante del petróleo, Shell, también se apartó de la GCC. La posición era insostenible, tal y como evolucionaba el problema, y tal como lo veíamos. Era mejor que siguiéramos nuestro propio camino. El problema del calentamiento global por fin había sido reconocido por las grandes petrolíferas. Aún hoy, a pesar de la evidencia, algunos líderes del sector del petróleo siguen cuestionando las teorías científicas que explican este fenómeno. Pasó lo mismo con las compañías tabaqueras, cuando no querían reconocer que fumar provocaba cáncer, ni que provocaba enfisema y adicción. Es sorprendente que todavía hoy ExxonMobil siga diciendo que no se puede asegurar que el calentamiento del planeta tenga algo que ver con la combustión del petróleo. Nuestra postura respecto al calentamiento del planeta es que cuando se trata de ciencia, hay que preguntarse si realmente está calentándose. Y si es así, si se debe a un proceso natural o a la actividad humana, incluida la combustión de residuos fósiles. En nuestra opinión, eso aún no está tan claro. Pero John Brown sí lo tiene claro. Nuestro planteamiento fue situarnos frente al problema y analizar lo que estaba pasando, y reconocer que había que tomar unas medidas y adoptar una postura preventiva. Y eso fue lo que hicimos. John Brown había abierto un nuevo debate al hablar de la relación entre los combustibles fósiles y el calentamiento de la Tierra. Pero desde que asumiera el mando de la BP en 1995, casi se había duplicado la producción de petróleo de la compañía, que se encuentra ahora en los niveles más altos de su historia. ¿La nueva posición ecologista de BP es solo una estrategia o un cambio definitivo en las relaciones entre los ecologistas y las compañías petrolíferas? En 1997, el calentamiento del planeta era asumido como una realidad por casi todo el mundo. Pero John Brown fue el único magnate del sector del petróleo en reconocer que los productos de su empresa contribuían a dicho calentamiento. Estaba muy nervioso porque era un momento muy difícil para nosotros. Fue el momento en que decidimos mostrar un nuevo camino.
pero teníamos muy pocas cosas que ofrecer, pocas cosas que demostraran que aquel cambio era posible. Sin embargo, teníamos que señalar el camino. BP accepts that responsibility, and we're therefore taking 4 specific steps. El paso más importante es establecer como un objetivo de la compañía la reducción de un 10% mediante un sistema llamado límites e intercambio, ya utilizado en Estados Unidos a principios de los 90 para combatir la lluvia ácida. The people are of the view that the United States is pouring poison into their lakes and does not give a damn. La lluvia ácida estuvo provocada en parte por las plantas de combustión de carbón que emitían dióxido de azufre a la atmósfera. El gobierno de Estados Unidos decidió limitar la cantidad de azufre que podía expulsar cada planta. Las empresas que no cumplieran con el límite del gobierno podrían ser sancionadas con cuantiosas multas. Las que respetaran el límite serían compensadas con créditos que podrían vender a otras que hubieran rebasado el límite. El sistema funcionó y la lluvia ácida se redujo drásticamente. Pudieron reducir las emisiones de dióxido de azufre con tan solo una fracción del coste total que se había previsto. Esto proporcionó a BP un ejemplo aplicable a sus propios métodos de producción. Brown decidió adoptar el ejemplo del intercambio de créditos de la lluvia ácida para aplicarlo a las emisiones de carbono y limitar la contribución de BP al calentamiento del planeta. So what we propose to do is substantial, real and measurable. And I believe it will make a difference. Pero muchos discutieron la afirmación de Brown según la cual un sistema de límites para las emisiones de carbono podría resultar eficaz sin necesidad de provocar estragos en la economía. There will never be a bill come out of any committee or subcommittee that I chair as long as I'm in the Congress that has CO2 listed as a pollutant. End point, period, exclamation point. It ain't going to happen, and I'm relatively a young congressman. So that gives us, 10 to 15 years. Joe Barton es presidente del Comité para la Energía y el Comercio en el Parlamento estadounidense. Como congresista de Texas, está avalado en el Parlamento por el dinero procedente del petróleo y el gas, y obviamente se opone a la legislación sobre el cambio climático. Si tiene que elevarse un poco la temperatura de Houston, pues que así sea, pero que no me pidan que como congresista de Estados Unidos suma a nuestra economía en una recesión ni que deje a mi pueblo sin trabajo por algo que podría no ser un problema. Lo siento, pero yo no lo veo como tal. Como tampoco lo ve así la compañía petrolífera con más beneficios del mundo, ExxonMobil. Si utilizamos los planteamientos actuales y la tecnología actual para reducir el uso de combustibles fósiles y para reducir las emisiones de carbón a la atmósfera, sin duda eso tendrá consecuencias negativas para el crecimiento económico. Sin embargo, John Brown no opina lo mismo. No estoy seguro de compartir esa creencia general, según la cual si reducimos la cantidad de carbono en la atmósfera con el fin de limitar el aumento de la temperatura, lo que causaremos será un daño irreparable al crecimiento económico mundial. No estoy seguro de que eso sea así. Hay que ir paso a paso. Y Brown no solo está dispuesto a abordar el problema del calentamiento del planeta, también está dispuesto a tomar medidas para fomentar el desarrollo de energías alternativas y ha convertido BP en una de las compañías más importantes del mundo en la producción de energía solar. Ocurrió algo parecido con algunos fabricantes de carruajes de principios del siglo XX. Se dijeron, parece que lo que se lleva ahora son los coches de motor, estos nuevos automóviles, así que voy a invertir algo en gasolineras. No dejo de fabricar mis modelos, pero quiero ver qué es esto de la gasolina, por si tuviera éxito. La idea del aprovechamiento de la energía solar no es exactamente nueva. Solar cars, of course, are not yet commercially practicable, but what is important is eventually the Earth's natural resources for power will be exhausted. Y mientras BP sigue investigando en este campo, la empresa admite que menos del 2% de sus beneficios anuales proceden de la energía alternativa. De hecho, BP gasta de 5 a 10 veces más en construir una sola plataforma petrolera que lo que invierte cada año en energía solar. Para algunos, esto sugiere que el compromiso del gigante con la alternativa a los combustibles fósiles es meramente simbólico.
Un formulismo muy eficaz. Eso es lo que a mí me parece. Podrían poner el mismo afán empresarial que han puesto siempre por la explotación de los hidrocarburos, pero esta vez por la energía solar. Y sin embargo han preferido no hacerlo. Sus beneficios son tan altos que rápidamente en un par de años recuperarían lo invertido. Esto no tiene sentido. Si realmente quisieran hacerlo, lo harían y más rápidamente. Hay quien opina que los gobiernos deberían subvencionar o prestar asistencia financiera a favor de las energías alternativas para hacerlas más viables. Un análisis a fondo revela que los gobiernos ya subvencionan el petróleo de forma encubierta, de manera que nadie puede considerarlo un subsidio. Los ingenieros militares dragan canales para que pasen los petroleros, pero ¿cuándo han ayudado a alguien a colocar un panel solar en el tejado de su casa? El alcance y la magnitud de los subsidios para el sector del petróleo son inimaginables. Basta observar el trayecto del petróleo proveniente de Oriente Medio durante los años 90. El ejército de Estados Unidos se gastó más de 60.000 millones anuales en custodiar el suministro del petróleo procedente de esa zona, cuando el valor real en metálico de ese petróleo solo alcanzaba los 10.000 millones al año. Es un elevadísimo subsidio para un sector que, por otro lado, no necesitaría ninguno. Es un sistema tremendamente injusto, del que muchos contribuyentes, la mayoría de ellos, desconocen. Al final, los gobiernos occidentales están dando el dinero de los contribuyentes a las grandes compañías petroleras, que ya obtienen millones de dólares en beneficios a costa de la inversión pública en energías renovables. El mundo es adicto al petróleo. Y con la triplicación del número de coches por hogar en Estados Unidos en los últimos 30 años, los países en desarrollo son los que soportan cada vez más las cargas para abastecer al mundo desarrollado, a menudo con resultados medioambientales devastadores. Marta Ginestroza, una colombiana que vive en Londres y que ha solicitado asilo en Gran Bretaña, quiere que el mundo conozca el coste humano y medioambiental del proyecto de un oleoducto en Colombia en el que está implicada BP. Para nosotros, la BP se maneja con una ética y una moral doble, porque han destruido las cuencas de los ríos y también han destruido las granjas, y aún no han resuelto el problema al que se enfrentan los campesinos. Ginestroza es la representante legal de los pequeños campesinos que, según afirma, han sido desplazados de sus tierras después de que el oleoducto limitara sustancialmente el suministro de agua tan necesario para la comunidad. Después de abandonar su país ante la amenaza de los grupos paramilitares, Ginestroza mantiene su lucha desde Londres, tratando de presionar a la dirección ejecutiva en su reunión anual. Marta Ginestroza y Carlos Sánchez, accionista de la BP. Bienvenidos. BP afirma haber atendido la reivindicación de Marta tras pagar una compensación a los campesinos afectados. We have been very anxious to see that those who have legitimately claimed compensation for the pipelines that have been laid through their land have been properly compensated. Esto que tenemos aquí. Pero el proceso continúa y Marta sigue reivindicando que más de 250 familias no han recibido ninguna compensación y han sido obligadas a abandonar sus tierras y a alojarse en barrios de chabolas. Es increíble que sigan transmitiendo esa imagen completamente falsa. Para nosotros, la compañía BP representa la tristeza y la violencia. Otro oleoducto de BP que atraviesa Azerbaiyán, Georgia y Turquía también está generando conflictos internacionales. Nos preocupa mucho a numerosas organizaciones medioambientales, de derechos humanos y de desarrollo. Piensen en las comunidades que habiten próximas a los proyectos de BP o cerca de sus refinerías, sufriendo los efectos de la contaminación. A estas comunidades no les bastan las promesas y los anuncios de televisión sobre el rendimiento de la BP. Quieren garantías. Y mientras BP afirma estar invirtiendo en energías alternativas, lo cierto es que el petróleo sigue generando controversia y sigue siendo una fuente de energía fundamental para todo el mundo. El petróleo es un recurso estratégico. El poder económico y militar ha estado directamente ligado al acceso al petróleo durante un siglo. Desde que se descubrió el primer pozo de petróleo en Oriente Medio en 1908, BP, o la Compañía Petrolífera Anglo-Persa, como antes era conocida, ha estado siempre activa. En 1912, el primer Lord del Almirantazgo, Winston Churchill, transformó los barcos de carbón británicos en petroleros.
Con la guerra contra Alemania en el horizonte, Churchill convenció al Parlamento de que convenía contar con una fuente de energía fiable y de propiedad nacional, y acabó adquiriendo el 51% de las acciones de la anglo-persa. 7 semanas después, respaldada por un suministro de petróleo continuo, Inglaterra entró en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico mecanizado y el petróleo se convirtió en un recurso vital. El que luego sería ministro de Exteriores, Lord Curzon, al término de la Primera Guerra Mundial, dijo que los aliados flotaron hasta la victoria en una ola de petróleo. Durante la Segunda Gran Guerra, con sus campañas motorizadas, el petróleo se convirtió en el combustible de cualquier máquina militar moderna. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos inició un periodo de rápido crecimiento económico, propulsado en gran medida por los bajos precios del petróleo. El coche ya era insustituible a mediados de los 50, y cada estadounidense consumía casi 4 litros de combustible al día. Rambler, the best of America's large car, comfort and roominess. Todo el mundo se unió al despegue. Estados Unidos tenía una fe ilimitada en el poder de la tecnología como motor de la sociedad, y las compañías no debían atender por el momento a ninguna cuestión medioambiental. No les incumbía. No era necesario que ninguna compañía tuviera reputación de ecologista, porque el ecologismo no era popular por entonces en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo. DDT, the miracle insecticide that helped prevent epidemics in war-torn Europe and the Pacific areas, goes to work in an American community. Pero todo cambió de la noche a la mañana cuando surgieron dudas sobre el uso del DDT, el insecticida que tras la guerra solía emplearse para controlar las plagas de insectos. No corner of the area escapes the DDT spray. El bestseller, escrito por la bióloga Rachel Carson en 1992, Silent Spring, detallaba los nocivos efectos medioambientales del DDT. Ahí pudo estar el principio del movimiento ecologista, que cambiaría para siempre los conceptos acerca de la relación entre la naturaleza y la tecnología. Unless we do bring these chemicals under better control, we are certainly headed for disaster. Over the past 3 years, America's become a cleaner place to live in. La publicidad en la televisión apelaba a la conciencia de la gente. Por primera vez el ecologismo se convertía en un movimiento de masas. What about your community? Tanto en Estados Unidos como en Europa, los gobiernos aprueban leyes para regular el sector. Estas fueron iniciativas piramidales, de arriba a abajo, planteamientos de regulación y control a través de los cuales los gobiernos exigían a las empresas más limpiezas mediante el uso de cierta tecnología. Es algo que ya pertenece a la vieja escuela, fue costoso e ineficaz, pero ahí está. Ante la rigurosa legislación, las compañías petrolíferas empiezan a darse cuenta de que la imagen ecologista importa. Sus anuncios en televisión reflejan dicha inquietud. Durante los años 70 y 80, las compañías petrolíferas proyectaron imágenes más verdes. Pero el 24 de marzo de 1989, la industria petrolífera se enfrentaría a su más temida pesadilla. 11 million gallons of crude was leaked into the seas, the biggest pollution disaster in American history. El petrolero Exxon Valdez encalló en un arrecife derramando casi 42 millones de litros de petróleo en las limpias aguas de Prince William Sound. Ni siquiera estaba entre las 30 mareas negras más graves de la historia, pero acaparó la atención de la opinión pública más que ninguna otra. Muchos aún recuerdan hoy el desastre del Valdez, en parte también por la reacción de la Exxon ante la catástrofe. Me acuerdo de las conversaciones que mantuve con directivos de Exxon durante los años siguientes a la catástrofe. La respuesta de su gabinete de prensa fue horrible. This is the Alaska representative refused admission to the meeting and being manhandled by security men. ExxonMobil se comprometió
desde el primer día a hacer bien las cosas, pero no estuvimos muy duchos a la hora de describir las medidas que estábamos tomando, ni de explicar la lógica de nuestro planteamiento. La estrategia de Exxon fue negar y quitar importancia en lugar de pedir disculpas y reconocer la magnitud del problema. Más de 15 años después del accidente, la compañía sigue sin admitir el daño ecológico que aún sufre Prince William Sound, el lugar donde se produjo el desastre. Por otro lado, no sabemos cómo estaba el Sound en marzo de 1989 y además no podemos aislar la riqueza natural en el Sound para estudiar cualquier posible impacto del vertido. Los científicos, cuyas investigaciones independientes hemos estado subvencionando en numerosas zonas del Sound, afirman que se ha recuperado sin problemas. Pero el enfoque de BP es completamente distinto. En lugar de adoptar la tradicional postura intransigente de las compañías petrolíferas, hacen pública la magnitud de sus accidentes, así como la cuantía de las multas con las que son sancionados a través de su página web. Se trata de un intento por ganarse la opinión pública mediante la transparencia, y se han ganado la admiración de los críticos. Lo que BP entiende mejor que ninguna otra compañía petrolera es que mantenerse inamovible no lleva al éxito a una compañía petrolera. La clave está en percibir cuando la gente no quiere que hagas algo que tú quieres hacer. BP, en sus mejores momentos, ha perdido batallas. Y lo ha hecho públicamente, y eso da muy buena imagen de una compañía. Uno de los combates más notorios se ha librado en Alaska, discutiendo sobre si perforarían o no en la reserva natural ártica de aquella tierra tan rica en petróleo. La compañía sufrió el acoso de los accionistas en la reunión general de 2002. This refuge, which I've personally visited, is one of the world's last great wildernesses of vital importance to both people and wildlife. We have observed, as we know you have, the damage to corporate brands and share value that have followed the Exxon Valdez spill and other disasters. So why not just make that final step in Alaska and announce that you would not ever drill in the coastal plain of the Arctic refuge? Hoy la compañía no ha tomado una decisión al respecto. Mientras espera que el Congreso estadounidense se pronuncie sobre este asunto, la compañía habla de la reserva en un lenguaje que parece tomado del movimiento ecologista. Creo que Alaska ocupa sin duda un lugar especial en las mentes de los estadounidenses. Muchos la consideran el último reducto salvaje de Norteamérica. Es una decisión que en su esencia de lo que trata es del valor de la naturaleza para los estadounidenses y como tal, creo que es una decisión que debe tomar el pueblo estadounidense. Alaska ha sido escenario de muchos de los debates públicos de BP. El gobierno estadounidense ha multado en repetidas ocasiones a la compañía por violaciones de las leyes medioambientales de la zona. BP has been fined by the US authorities. BP's failed to meet environmental standards on detecting leaks. Y en 2000, BP estaría incluso en la lista negra de Greenpeace por empezar a construir las instalaciones petrolíferas de Estrella del Norte en el remoto mar de Beaufort. El problema con la postura de la BP es que quería perforar y extraer petróleo en una zona del mundo que ya está sufriendo considerablemente los efectos del calentamiento global. Justo con este calentamiento, a Greenpeace le preocupaba que el nuevo tipo de oleoducto supusiera además un riesgo medioambiental. Investigamos cualquier actividad de excavación porque nos preocupaba que si la BP ponía en marcha el proyecto y lo llevaba adelante, no pasaría mucho tiempo hasta que otra serie de proyectos como el de Estrella del Norte invadieran el mar de Beaufort. Plantearon la protesta estableciendo un campamento base en el Ártico, el mar congelado, a 1,5 kilómetros del lugar en el que se estaba construyendo. Aterrizamos en el hielo, plantamos nuestras tiendas rojas e hicimos patrullas diarias alrededor de la instalación petrolera de Estrella del Norte. Greenpeace sabía que su única oportunidad para hacerse oír era lanzar un nuevo llamamiento a la prensa en contra del proyecto Estrella del Norte. Protestamos contra la instalación petrolera en sí misma. Acudimos con máquinas quitanieve al lugar. Fue muy intenso, muy complicado.
Intentaron parar las máquinas quitanieve que estaban por todas partes. Trataban de detenernos, de frenar nuestras actividades. La protesta fue noticia en todo el mundo y aunque BP concluyó la instalación en Estrella del Norte, anuló los planes para construir plataformas en los alrededores. ¿Han conseguido apartarnos en todos estos años? Espero que seamos una compañía diferente porque hemos hablado con ellos. Creo que John Brown dijo en una conferencia de Greenpeace: me alegro de estar en vuestra plataforma, pero preferiría que estuvierais en la mía. Creo que la BP se ha ganado una magnífica reputación en Alaska y en todas partes por tomarse las críticas en serio. Y ese es el tipo de reputación que no resulta fácil de atacar. A pesar de que BP se ha mostrado receptiva y dispuesta a tomar medidas en respuesta a las críticas recibidas en grandes áreas como Alaska, la compañía sigue perforando en regiones sometidas a menor vigilancia por parte de la opinión pública. En 2008, BP espera duplicar su producción en áreas como Angola, Rusia, Trinidad y el Golfo de México. BP está explorando el fondo marino del Golfo de México. No sé si eso está relacionado con haberse negado finalmente a perforar en Alaska. Las campañas contra ellas tienen el mismo efecto que empujar un enorme globo. Lo apartas de un sitio para que se pose en otro. Mientras sigue incrementando su producción, BP ha lanzado una campaña que da voz a la gente de la calle para que exprese sus preocupaciones respecto a las compañías petrolíferas. ¿Pero cree la gente que una compañía petrolífera puede estar realmente comprometida? Durante muchos años, British Petroleum fue conocida en el mundo por su atrevido logotipo tomado de un escudo imperial. Entonces, en el año 2000, bajo la dirección de John Brown, BP inició una de las campañas de reorganización empresarial más revolucionarias de su historia. En una conflictiva estrategia que despertó muchas críticas, British Petroleum cambió su nombre por BP, recogiendo con estas siglas el eslogan Beyond Petroleum, y adoptó un logotipo de aspecto ecologista que representaba un sol resplandeciente al que bautizaron como Helios. Una vez que empezamos el proceso de fusión y de adquisición de nuevas sucursales, de repente BP dejó de ser British Petroleum para ser una compañía internacional. Así que el logo y la identidad que teníamos hasta entonces como BP, con el viejo escudo representante de la British Petroleum, ya no encajaba en absoluto. Beyond Petroleum. BP. They know how to do research, and if there's research that there has to be a transition in between. I don't think that I would keep it to just oil. I think that I would. Parte de la estrategia de BP incluía unos anuncios televisivos en los que personas entrevistadas en la calle expresaban sus inquietudes por el medio ambiente. Había anuncios en los que se preguntaba si pudiera hablar con un directivo de una compañía petrolera, ¿qué le diría? Esto indica que las compañías están asumiendo su responsabilidad. Ya no dicen, esto es lo que pensamos sobre el medio ambiente. Ahora es cada vez más habitual que digan, esto es lo que ustedes piensan sobre el medio ambiente y esto es lo que vamos a hacer nosotros al respecto. BP está tan dispuesta a implicarse en el diálogo público que incluso en sus últimas campañas recogen críticas a sus productos. Geez, I say your product's a necessary evil, but we all use it, we all partake in it, we all enjoy it. No creo que se haya hecho eso nunca. Me parece que el único modo que tenemos de responder y prestar atención a lo que siente la gente es planteando el debate. What do you think we should do about our dependence on foreign oil? If you ran an oil company, what would it be like? What can an oil company do to gain your trust? Los anuncios son impactantes. Están diseñados por firmas de publicidad muy prestigiosas y con mucha experiencia en encuestas, en identificación de público objetivo, y saben cómo inspirar ciertas sensaciones, cierta simpatía. Pero sabemos que la BP sigue perforando y quemando el petróleo que extrae. Sabemos que si quemamos todo el petróleo que tenemos en la Tierra en este momento, todos los yacimientos de los que se tiene constancia, vamos a convertir este planeta en un lugar inhabitable. Sabemos que cada vez que cogemos el coche estamos alimentando el problema de los vertidos petrolíferos y a su vez estamos alimentando el problema del calentamiento del planeta. En esencia, estos anuncios vienen a decirnos que la gente también influye en la situación de la que hablamos. En lugar de decir crezcamos pero sin disfrutar del pastel, los anuncios vienen a decir que ambas cosas son posibles.
La galardonada campaña de BP reclama su liderazgo en el plano medioambiental, pero sus anuncios no son bien acogidos en todo el sector. Me han transmitido en privado algunas reacciones sobre la campaña publicitaria de la BP que prefiero guardarme para mí. Creo que a veces la publicidad puede desmarcarse de la realidad y eso puede resultar peligroso. Pero para Brown, los anuncios son solo parte de un proceso más amplio para impulsar el cambio. Creo que en lo concerniente a la BP, en términos de ecologismo, deberían molestarnos ciertas afirmaciones. Como muchos han dicho, lo que cuenta es la práctica y no la teoría, pero se trata de canalizar el cambio. Creo que en este sentido, nuestra acción va por delante de nuestras palabras. Siguiendo la estela de Brown, parece que el sector petrolífero está cambiando. It's like taking 1 million cars off the world's roads every year. Creo que lo que pasa es que en estos últimos años estamos asistiendo a una especie de competición entre las tres grandes petroleras, BP, Exxon y Shell, por ver quién asimila mejor esta nueva imagen verde. Creo que la gente ve los magníficos anuncios y los folletos con los que la BP trata de proteger su imagen ecologista. Y lo que deberían tener en cuenta es que se trata de una compañía que actualmente está gastando aún más dinero en combustibles fósiles, lo que provocará el cambio climático más peligroso de la historia. Estas compañías no van a dejar de producir gas ni petróleo durante mucho tiempo, digan lo que digan sus anuncios. Dudo mucho que se pueda afirmar con total rotundidad que existe mucha diferencia entre comprar gasolina Exxon o gasolina BP. La única diferencia entre estas dos empresas es que una tiene su sede en Texas y la otra en Europa. BP tiene su central en Londres. Y el resto de la Unión Europea está muy lejos de Estados Unidos en lo que se refiere a instaurar un sistema que pueda abordar el cambio climático. Uno de los aspectos más interesantes del ecologismo es la emergencia de intercambios comerciales con el carbono, con el principal gas causante del efecto invernadero. Todos los países europeos cuentan ya con un plan para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Desde 2005, cualquier compañía danesa o italiana puede negociar con las reducciones de emisiones que se realizan en Grecia o Gran Bretaña. Desde que John Brown implantó el sistema de comercio con el carbono en BP, el modelo ha ido consolidándose. Hoy, en las oficinas de Londres, en Cantor Fitzgerald, las emisiones de carbono son una mercancía en constante movimiento. Steve Drummond se encuentra a la cabeza de este proyecto. Llevo toda mi vida implicado en el movimiento ecologista, desde hace 20 años, y solo se ven prosperar estas cosas cuando se pone dinero para que se lleven a efecto. La única manera de que funcione realmente es que el gobierno determine un recorte en el suministro, por decirlo así, que ponga un límite a las emisiones. Todo este comercio responde al objetivo de intentar cumplir con ese límite de la manera más eficaz posible. Creo que pueden reducirse considerablemente las emisiones de carbono, y quizás sin coste. Es más, incluso puede producir beneficios para muchas empresas si aplican el método que hemos aplicado en BP. En 2002, John Brown declaró que BP había conseguido sorprendentes beneficios con su propio sistema de límites e intercambio. Brown sorprendió a los escépticos lanzando un bombazo. La compañía había ahorrado $600 millones con su operación de limpieza. That, I think, is a particularly noteworthy point, a positive surprise, because it begins to answer the fears expressed by those who believed that the costs of taking precautionary action would be huge and unsustainable. Después de años de debate, el ejemplo de BP por fin proporcionó a los políticos las pruebas concretas de que la reducción del carbono era posible y viable desde el punto de vista económico. Evidentemente es beneficioso para el negocio, fomenta el perfeccionamiento de la tecnología y permite seguir obteniendo beneficios. Desde el punto de vista empresarial tiene sentido. Pero la legislación sobre el carbono en Estados Unidos, copatrocinada por el senador John McCain, sigue estando muy lejos de su aprobación.
Los críticos dicen que se debe en parte a que ExxonMobil subvenciona a un grupo de abogados para que trabajen contra la legislación sobre el cambio climático. Al American Legislative Council, $726.000. Al Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, $65.000. Al Committee for Constructive Tomorrow, $257.000. Al Competitive Enterprise Institute, $1.400 millones. Apoyamos a una serie de grupos que defienden el sistema de mercado libre, el papel del sector privado, la importancia de la separación de poderes. Science Foundation and Teach Central Station, $95.000 más. Seguramente mucho más en comisiones publicitarias. ¿Creemos que hacen un buen trabajo? Diría que sí. ¿Estamos de acuerdo con los productos de su trabajo? Yo diría que no. En la balanza siguen mereciendo nuestro apoyo. Los beneficios aún no han llegado, pero yo diría que probablemente sí. Pero John Brown ha adoptado un enfoque completamente distinto, tanto en público como en privado, para no toparse con el poder político. We can't and shouldn't interfere in the political process. We'll support the process of policy making, but we won't make political contributions and we won't engage in any partisan political activity. A pesar de sus diferencias con ExxonMobil, BP también está en la cima de las compañías petrolíferas. Tiene beneficios que superan el Producto Interior Bruto de Grecia. Independientemente de su política de influencias, cuando las grandes compañías petrolíferas hablan de cambio climático, los gobiernos escuchan. La verdadera diferencia entre ellas es el tipo de apoyo o resistencia que muestran ante los gobiernos cuando estos tratan de abordar el problema del cambio climático. La cuestión no es lo que ocurra hoy, porque la verdad es que no hay mucha diferencia entre las compañías en ese sentido, sino lo que ocurra dentro de 10, 20 o 30 años. John Brown sigue hablando en público sobre el cambio climático y en una reunión del Gabinete para las Relaciones Exteriores de la compañía puso como ejemplo el éxito de BP en la aplicación del sistema de límites e intercambio del carbono. Según él, el crecimiento económico y la gestión medioambiental pueden ir de la mano. People have demonstrated that emissions can be reduced at very low cost, simply by reducing waste and inefficiencies. We did that in BP. And we found that we actually made money in the process. Algunos ecologistas están convencidos de que el ejemplo de Brown es la clave para luchar contra el calentamiento del planeta. John Brown sabe que puede ganar dinero poniendo límites y reduciendo la contaminación, y eso va a redundar en beneficio de todos nosotros. Es el paso más importante que el mundo podría dar para combatir el cambio climático, implantar un sistema que muestre a todas las empresas que se puede erradicar la contaminación sin que la economía deje de crecer. And there are ways to meet the challenge at a manageable cost. Thank you very much. Pero para quienes piensan que es necesario que el mundo abandone inmediatamente los combustibles fósiles, Brown sigue siendo parte del problema. John Brown entiende a los ecologistas. De hecho, ha admitido el daño que causa a nuestro sistema climático la combustión de los combustibles fósiles. Y eso ha sido un paso muy importante. Pero su compañía sigue buscando yacimientos que perforar para luego quemar el petróleo. Si BP estuviera realmente preocupada por el impacto medioambiental, si le importara el cambio climático, reduciría la producción de gas y petróleo en lugar de seguir ampliando su radio de acción en el sector de los combustibles fósiles. No podemos mantener esta adicción al petróleo, porque supone una amenaza para el futuro en muchos sentidos. Reducirla tan solo sería como poner una tirita o una escayola a un enfermo terminal de cáncer. Pero Brown piensa que el verdadero cambio lleva su tiempo. Según mi punto de vista, es importante empezar a tomar medidas preventivas. Pero si analizáramos la situación actual y tratáramos de evaluar qué hemos hecho para mejorar el mundo y el clima en estos últimos 3 años, la respuesta no estaría clara. Pero con el tiempo suficiente, las cosas empezarán a cambiar. Independientemente del ritmo al que se produzca el cambio, Brown tiene razones para abordar por su cuenta el problema del calentamiento del planeta. Aunque John Brown diga que es importante hacer algo para paliar el cambio climático, porque a todos nos preocupa este tema, yo tiendo a ser escéptico. Pero al menos John Brown dice que le preocupa mucho el cambio climático y que quiere asumir su responsabilidad cuanto antes. Y me parece que ese es el camino. Pero entre tanto, se mire por donde se mire,
El petróleo seguirá moviendo el mundo. Se han reorganizado como la nueva Beyond Petroleum. No se engañen, el motivo es únicamente el petróleo. El petróleo seguirá entre nosotros por mucho tiempo, incluso aunque avancemos rápidamente en el uso de otras energías, en este sector puede significar 50 años. Aún así, no deja de ser importante que las compañías empiecen a adaptarse a esos cambios, porque es como si avanzáramos en un gran petrolero, puede llevar cierto tiempo. Si no arrancamos ahora el motor, dentro de 20, 30 o 40 años aún no habremos cambiado de dirección.